Muy bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Un Café Con. Como sabéis, Un Café Con es una experiencia que estamos llevando a cabo con el Aula de Atención Domiciliaria Integrada, WIC KIDA, de la mano de expertos y expertas del sector con un objetivo muy claro: compartir conocimiento y divulgar conocimiento que nos ayude como profesionales del sector y como personas involucradas en el sector a mejorar cada día. Hoy tenemos el placer de estar con la doctora Nina Gramunt. Muchas gracias por tu tiempo en un espacio maravilloso en la Pascual Maragall, en la Fundación. Lo primero siempre es introducir, ¿no?, en esta conversación, y después iremos pasando por las distintas fases de la entrevista. Bien, la doctora Nina Gramunt, Nina, neuropsicóloga clínica, psicóloga general, aparte doctora aquí en la Fundación Pascual Maragall y antiguamente pues, en el Hospital del Mar. Es experta en envejecimiento, en Alzheimer y en causas de demencia. Hoy hablaremos mucho de la prevención y la detección precoz. También docente, investigadora, divulgadora y, como hablábamos antes, pues experta en formación y divulgación en la Fundación Pascual Maragall. Lleva más de 25 años ya en el campo, siempre en el abordaje del envejecimiento, de las demencias y particularmente, ¿no?, en la enfermedad del Alzheimer, de la que hoy hablaremos mucho. Muchísimas gracias. Empezamos un poco con el contexto, el contexto del Alzheimer. A día de hoy en España hay más de 800.000 personas diagnosticadas, ¿no? Y invertimos más de un 1,5% del PIB, que cuando repasaba esto decía, ostras, esto es brutal, ¿no? Tiene un impacto muy alto, no solo económico, sino en todas las personas, millones de personas que de un modo u otro nos vemos impactados, ¿no?, por el Alzheimer. Con lo cual, la primera pregunta casi que es obligada, ¿no? Cuéntanos un poco síntomas de la enfermedad, origen de la enfermedad, y así empezamos a descubrir o compartir más conocimiento, ¿no? Sí, la enfermedad de Alzheimer es el paradigma de las enfermedades neurodegenerativas y, de hecho, es la principal causa de demencia. Un apunte muy importante que me gusta siempre hacer, que es que demencia y Alzheimer no son términos sinónimos, aunque a veces se intercambian. La demencia es un conjunto de signos y síntomas, que en este caso los signos, aquello objetivable sería lo que nos dicen las pruebas cognitivas, que podemos tener unas medidas a partir de datos normativos psicométricos que nos dicen quién está más impactado o no en sus capacidades mentales. Y en cuanto a síntomas, pues estaría la confusión, la sensación de inseguridad, etc. Este conjunto de signos y síntomas, cuando hablamos de una demencia, lo que caracteriza el hecho de que sea una demencia es que inevitablemente comporta un impacto en la autonomía de la persona, que es lo que se le llama el impacto funcional. Y eso hace que esa persona progresivamente cada vez sea más dependiente. Pues bien, de todas las formas de demencia o causas, que hay descritas hasta un centenar, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, entre un 60 o 70% de los casos. Estos síntomas básicamente son de tres tipos: cognitivos, conductuales y funcionales. Por cognitivos sabemos que hacemos referencia, el principal que nos viene a la cabeza es la memoria, pero no es el único, ni siempre necesariamente las demencias empiezan por afectación de memoria. En el caso de la enfermedad de Alzheimer sí que es lo más frecuente, pero en cualquier caso, se inicie por cual se inicie, según la progresión de las alteraciones cerebrales irán apareciendo nuevos síntomas. ¿A qué nos referimos? A problemas de atención, de concentración, de orientación, de reconocimiento visoespacial, funciones ejecutivas, que son las que tienen que ver con el razonamiento más elaborado, la lógica, la capacidad de abstracción, etc. A todo esto, por una cuestión lógica inevitable, cuando falla la cognición, evidentemente las facultades o las actividades de la vida cotidiana se van afectando. Por tanto, ahí empieza esa afectación funcional. Claro, todo lo que hacemos en nuestro día a día depende de nuestra indemnidad de funciones cognitivas. Y, de hecho, muchas funciones cognitivas están alteradas porque otras a la vez lo están, porque funcionamos en red. Y luego, después de los aspectos cognitivos y funcionales, el tercer gran grupo de síntomas son los conductuales. ¿A qué nos referimos? Pues a esos cambios en la manera de comportarse de la persona o en sus reacciones en la conducta que se salen, digamos, de lo que sería esperable o habitual, ¿no? Porque siempre me gusta no abusar del término normal, porque es también muy relativo lo que es normal o lo que no, al menos lo que no sería esperable.
Este tipo de cambios conductuales, que podemos estar hablando, quizá del más prevalente en el Alzheimer puede ser la apatía, que además genera mucha sobrecarga en las personas cuidadoras, o sea, mucha sensación de frustración, porque si no estoy constantemente animando a la persona a hacer algo, pues igual estaría todo el día sentada en una butaca, aunque tenga capacidad para hacer cosas, ¿no? Pero luego hay otros cambios que pueden aparecer o no, porque quizá de todos los tipos de síntomas, los más variables entre las personas son los conductuales, ni tienen por qué aparecer todos, ni en el mismo orden, ni en la misma intensidad. Pero podemos hablar de reacciones de irritabilidad, de agresividad. Pueden aparecer alucinaciones, delirios, etc. Estos cambios conductuales dependen básicamente de dos factores. Uno, los propios cambios que se producen en el cerebro, las alteraciones en neurotransmisores, etc. Por tanto, digamos que pueden venir producidos desde la cuestión orgánica, pero también muchas veces son reactivos, y luego seguro que lo retomaremos, a una desadaptación del entorno físico y humano. Y aquí también el contexto de las personas cuidadoras, de los familiares que se dedican a la persona y de los profesionales que las atienden es clave. ¿Por qué? Por cerrar ya con esta cuestión. Una comparativa que me gusta a menudo utilizar es el caso de una persona ciega, de una persona invidente. Una persona ciega que no ve nada, que tiene una visión nula, esa persona va a ser ciega en cualquier contexto. O sea, su déficit va a ser siempre el mismo. Ahora bien, su discapacidad, es decir, su grado de funcionalidad, va a ser muy diferente en función de cómo esté adaptado el contexto. Si esa persona se desenvuelve en un contexto en el que tenga la información en braille, que pueda llevar su bastón, su perro guía, etc., va a ser más autónoma. Y conductualmente también se va a sentir más estabilizada. Esa misma persona con ese mismo déficit, en un contexto que no esté adecuado a su déficit, va a provocar esta disfunción. Por tanto, eso es muy trasladable en el aspecto conductual en el caso de las personas con Alzheimer u otras formas de demencia. Creo que hoy vamos a aprender muchísimo. Nina, mil gracias. Yo creo que hay una pregunta, ¿no? Aprendíamos pues, los tres tipos, ¿no? de síntomas, los dos factores, ¿no? que le impactan más. Hablemos de prevención, ¿no? ¿Se puede, no se puede prevenir? Y si se puede, ¿cómo? La respuesta a esta pregunta no es dicotómica. No se puede responder con un sí o con un no, porque en cualquier caso incurriríamos en falsedad, seguro. Cuando hablamos de la prevención de la demencia o de la enfermedad de Alzheimer como su causa mayoritaria, tenemos que entender el concepto de prevención desde una perspectiva muy amplia que podemos desglosar en tres niveles, como también es atribuible desde el ámbito de salud pública a otras enfermedades. ¿A qué tres niveles nos referimos? Pues a lo que sería la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Vamos a entrar brevemente en cada una de ellas. Para eso, quiero hacer primero un apunte, que es que la enfermedad de Alzheimer, hablamos de enfermedad en el momento en que aparecen los síntomas y que poco a poco desarrollará esta pérdida de autonomía. Pero lo que sabemos hoy en día es que cuando aparecen los síntomas, ese cerebro de esa persona puede llevar hasta 20 años presentando cambios patológicos de manera silenciosa, que es lo que se llama la existencia de una larga fase preclínica. En esta fase preclínica silenciosa que estábamos mencionando, aquí cualquier actuación que hagamos para tratar de evitar que llegue a aparecer la fase preclínica, es decir, los cambios cerebrales, estaría englobado dentro de lo que se llama prevención primaria. Entonces, la prevención primaria es la promoción y el fomento de hábitos de vida saludables que impactan en la salud cerebral. ¿Desde cuándo? Desde cuanto antes mejor, sabiendo que nunca es demasiado tarde, pero cuanto antes mejor. Les digo muchas veces a los estudiantes de secundaria, cuando les hago charlas, digo, lamento comunicaros que desde el día que nacisteis estáis envejeciendo. Entonces, el concepto este del envejecimiento saludable, cuando me dicen, ¿cuándo empezar? Ya vas tarde. No, tarde no, porque nunca es tarde, pero sí que es cierto que la prevención primaria sería promover estos hábitos saludables para fomentar la salud cerebral a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, la prevención secundaria sería cuando, gracias a los avances de investigación, que probablemente después hablaremos, cada vez somos más capaces de detectar la existencia de esta fase preclínica,
detectamos que en ese cerebro ya empieza a haber cambios, pero todavía no hay síntomas. Por tanto, ¿en qué consiste la prevención secundaria? Continuar fomentando todos estos hábitos de vida saludables, el fomento de la salud cardiovascular, etcétera, para tratar de alargar lo máximo esta fase preclínica, porque en realidad la fase preclínica, digamos que no es la que nos supone un problema, porque ni la persona es consciente de tener esos cambios, ni le representa ningún impacto en su día a día. Entonces eso sería la prevención secundaria, tenerla detectada y tratar de que de ahí no pase, o que si pasa, pase lo más tarde posible. Perfecto. Y luego entraríamos en el nivel de prevención terciaria. ¿Qué es la prevención terciaria? Todo lo que hacemos cuando ya llegamos tarde a todo lo demás. Es decir, cuando ya inevitablemente se desarrolla el deterioro cognitivo y se entra en el proceso de demencia, etc. En prevención terciaria hablamos de todas las actuaciones que hagamos para tratar de minimizar el impacto de lo que no hemos podido evitar. Entonces, ahí estarían los tratamientos sintomáticos, que son de los que disponemos hoy en día, farmacológicos, no farmacológicos, la asistencia a las personas cuidadoras, la formación a los profesionales, la divulgación, la sensibilización, el tratar de dar información de calidad, etc. Todo esto iría dirigido a reducir el impacto de lo que ya no hemos podido evitar. Entonces, este sería un poco el contexto global de la prevención. Y en este contexto entendemos entonces que la detección precoz es muy relevante. Exacto. ¿Por qué? Porque la detección precoz, podemos hablar de detección precoz, por un lado, detección precoz de los síntomas, que quiere decir poder potenciar el diagnóstico precoz, diagnosticarlo cuanto antes posible, cuando los síntomas sean todavía muy sutiles. Pero luego también podemos hablar de la detección precoz en la fase preclínica, que es algo que hoy en día todavía no es una realidad asistencial, es decir, a nadie le podrán decir si usted seguro tiene Alzheimer en su cerebro, no a fecha de hoy, pero probablemente sí a fecha de unos años, porque en el contexto de investigación cada vez disponemos de más biomarcadores, que los biomarcadores no dejan de ser unas sustancias que a mí me gusta a veces llamarles los chivatos del cerebro o los acusicas, porque nos están diciendo, son una especie de mensajeros, unos correveidiles que nos están diciendo qué está pasando en el cerebro, gracias a la detección de una serie de proteínas o de otro tipo de sustancias, por ejemplo, en fluidos, en el líquido cefalorraquídeo, se está avanzando mucho en los biomarcadores en sangre, en el plasma sanguíneo, que eso querrá decir que en un futuro creemos que bastante próximo, con una analítica de sangre, quizá no será directamente el diagnóstico de Alzheimer, pero un biomarcador de alerta muy importante que justificará realizar, bueno, pues como sucede en otras entidades clínicas, como en el cáncer, ¿no? Que hoy en día tenemos, afortunadamente, muchos programas de cribado que nos permiten decir, ostras, la alteración en tal valor es sugestiva de tal. Pues en este sentido vamos también de cara al Alzheimer. Por eso es fundamental seguir investigando en la detección precoz. Antes, Nina, nos contabas de que ya vamos tarde, ¿no? Cuando hemos hecho 1 año o 2 ya vamos tarde. Entremos un poco en los mitos o falsas creencias, ¿no? ¿Hasta qué punto el Alzheimer o la demencia, ¿no? Las demencias en general son cosas de la edad? Eso es un gran mito, muy importante. Primero puntualizar, más que nada por lanzar también un mensaje optimista, ¿no? Que ese ya vamos tarde realmente es un decir, en el sentido sobre todo de cara a los jóvenes, ¿no? Que piensan, bueno, esto de la vejez no va conmigo. Dices, no, sí que va contigo, porque si no va contigo, malo, querrá decir que te has quedado por el camino y esperemos que no. Siempre el cambio, la modificación de hábitos siempre va a suponer un beneficio para el cerebro. Por tanto, cuanto antes empecemos mejor, pero nunca es tarde. Y en cuanto al aspecto este de que, o esta creencia de que, bueno, de que son cosas de la edad. A ver, tiene una parte de razón, sí. El principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer, otras enfermedades neurodegenerativas, etcétera, es el envejecimiento, es decir, el envejecimiento del cerebro. De hecho, no se conocen exactamente los mecanismos fisiopatológicos por los que hace que sea más voluble a ese desarrollo, pero sí que es un hecho constatado que envejecer es el principal factor de riesgo, además no modificable para desarrollar Alzheimer u otras formas de demencia. Ahora bien, eso no quiere decir que desarrollar una demencia o tener Alzheimer sea una consecuencia inevitable de envejecer. Por otro lado, hoy en día hemos avanzado mucho en el conocimiento de las causas que originan demencia. Y cada vez es
tenemos más herramientas a nuestra disposición y hay más conocimiento médico para, ante el desarrollo de una demencia, poder determinar cuál es la causa y así también afinar mejor el tratamiento. Durante muchos años esto no fue posible. Entre otras cosas, porque como la población no envejecía tanto como ahora, claro, aunque siguen siendo claramente insuficientes los recursos que se dedican a la investigación en general en el envejecimiento, aún lo eran más. Porque, bueno, la gente desde que se jubilaba, pues igual le quedaban 5 años de esperanza de vida. Bueno, pues claro, ante ese escenario tampoco hace falta invertir demasiado, ¿no? ¿Qué pasaba? Que entonces se caía en la tendencia a pensar que, bueno, que desarrollar demencia era una cosa inevitable con la edad. De ahí surge también el concepto de demencia senil, utilizado durante muchos años, que hoy en día podemos decir con la boca bien grande que la demencia senil no existe. Aunque todavía se arrastra a veces esa tendencia a usar ese diagnóstico, sobre todo en entornos médicos no especializados y otros entornos profesionales, es un mensaje importantísimo y que además hay que contribuir entre todos a desterrarlo. ¿Por qué? Porque acarrea consigo mismo una estigmatización del envejecimiento. Fomenta el edadismo, fomenta la gerascofobia, que es este temor a envejecer, porque estamos, bueno, pues nos convertimos un poco en Nostradamus, ¿no? Me hago mayor y voy a acabar desarrollando una demencia. No, la demencia senil no existe. Por tanto, el concepto de demencia senil, si lo seguimos utilizando, contribuye a seguir alimentando frases que para mí son tan abominables como, bueno, claro, es normal, el abuelo pierde la cabeza, tiene 80 años, ¿qué quieres? No, ¿qué quiero? Quiero que esté bien cognitivamente. Total. De la misma manera que no consideraríamos normal que por el hecho de tener 80 años una persona esté postrada en una silla de ruedas, dices, no, habrá que buscar la causa, ¿no? Porque si no es que no tiene una enfermedad, total, con 80 años no tiene por qué estar en una silla de ruedas. Caminará más lento, te lo compro. Subirá escaleras con más inseguridad, necesitará un apoyo, etc. Lo mismo en cuanto a las facultades cognitivas. Es cierto, el envejecimiento produce una cierta merma, una disminución de la velocidad de procesamiento, puede costar más recordar algunas cosas, pero no justifica que la persona deje de autorregirse, que es lo que conlleva una demencia. Entonces es un mito importantísimo. Pues es un mito que podemos desterrar, totalmente, que ya no existe. Totalmente. Entonces, desde hoy, mito desterrado, 100%, y con esta afirmación tan importante cerraríamos la primera parte de la entrevista alrededor del Alzheimer, entender las causas, el origen, etc. Y vamos a conocer un poco más la Fundación, la Fundación Pascual Maragall, que sería